Buen día, profesora y compañeros en general. Nosotros somos el grupo 3 y le vamos a hablar acerca de los procesos de producción. Los integrantes somos Xiomara Aponte, Lisbeth Camasca, Christopher Gonza, Cielo Taka y el que les habla, Adrián Makuyama. Como podemos ver, en el índice tenemos cuatro puntos esenciales que los que vamos a tocar. El concepto, los insumos requeridos, tanto propiedades físicas como químicas, como sus características y composición. El tercero sería los equipos y maquinarias con sus descripción y características respectivas. Y por último, el cuarto punto, las operaciones realizadas en el proceso de producción, tanto descripción de las operaciones, los tiempos de operación y las máquinas que utilizaremos. A continuación, mi compañera comenzará con la primera parte de la exposición. La tela drill es una tela de algodón de fibra vegetal. La que se usa más es en la mezcla del 97% de algodón y 3% de expand. La popularidad de las telas se debe a que es fácil conseguirla. Es lavable en agua y se puede teñir con un buen resultado en la fijación del color. Eso nos dice Guerin 2016. Las características principales de la tela drill. La principal característica es la forma en la cual la tela se expande. Como segundo punto, la tela drill es una mezcla de 97% de algodón y 3% de expandex. El teñido arroja un buen resultado en la fijación del color 37. También la tela es utilizada como para filtros, como para cintas transportadoras, carpas, cascos, y etcétera. Mayormente los pantalones están elaborados de la tela drill. Su decoloración es muy lenta. Contamos con cinco ventajas importantes. Una de ellas es el costo del material de la tela drill, que es de gran accesibilidad. La utilización e implementación de la tela para la fabricación de chaquetas, pantalones y bermudas. La tela es muy resistente al proceso de lavado. La decoloración de esta tela es lenta y su material es multifacético para la elaboración de filtros, cintas, carpas, cascos de seguridad y etcétera. Sus atributos. La tela drill tiene como atributo que es una tela expandible y hace que el acabado se vea muy fino y con alta durabilidad. Su teñido arroja un buen resultado de color. Además, es lavable. También este producto es utilizado como filtros para cascos, salvavidas, cintas y etcétera. Los tipos de tela drill, sus productos son el cotón 100, cotón 84, cotón 58, policotón y polirrayón. Vamos a conocer conceptos de la fibra textil, de fibras naturales, de hilo, tela, fibras sintéticas y tejido plano. Bueno, en este caso, nuestro grupo le tocó el polirrayón y mostrará con sus características. Algunas características de este producto vendría a ser que es una fibra artificial celulósica, contiene poliéster con 60% y un rayón al 40%, es ligero, fresco y altamente absorbente, conocida también como viscosa y es usada mayormente en ropa deportiva o ropa para hacer ejercicios. Algunas propiedades físicas de este material o este tipo de tela según una información de Ballenas Aragón en 2012. El color es transparente, tiene la longitud, la propiedades microscópicas, absorción a la humedad, inflamabilidad. Algunas propiedades químicas podrían ser que se desintegra al calor diluido en ácidos, es resistente a exposiciones prolongadas de luz y la fibra se comporta de forma similar al elastano. Y continuando con sus materias primas, tenemos la materia prima primaria, que vendría a ser la fibra de poliéster. Y algunas características de esta materia prima vendría a ser que, según Cayuela en el año de 2012, el poliéster son fibras sintéticas que se producen a mayor volumen, o sea, que se recaudan con en mayor cantidad. Son fibras que no son tan caras, son fáciles de producir. Se fabrican tanto en filamento continuo como en fibra cortada.
con distintas secciones transversales o como fibras huecas y se utilizan a solas o mezclados con otras fibras. Otra característica sería que es facilidad de combinación con otros materiales y se adapta al uso de las fibras en las ropas. Algunas propiedades físicas serían que son resistentes a manchas, tienen mucho brillo, conservan el calor, son absorbentes, tienen gran elasticidad. Temperatura, el planchado es un máximo de 135 grados centígrados, propiedades termoplásticas y son sensibles a procesos termodinámicos e impermeables, también considera características de este tipo de materia prima. Continuando con propiedades químicas, vendrían a ser la resistencia a los ácidos, a los minerales orgánicos, resistencia a la luz, a los insectos o microorganismos, son solubles al metacresol y nitrobenceno, sensibles a alcalinos, se tiñen con colorantes dispersos, dispersos colorantes, insolubles en la acetona y en sus fórmicos. Otra materia prima que se utiliza para el tipo de polirrayón sería la fibra de rayón. Algunas características vendrían a ser que es una tela que se encuentra fabricada gracias a fibras artificiales, es artificial. La tela rayón es la nueva seda sintética. Es un tipo de tela viscosa, pero suave y resistente. Absorbe bastante y débil cuando se encuentra húmeda, pero se seca rápido. Algunas propiedades físicas que podríamos detallar acerca de la fibra de rayón, según Mondragón en el año de 2002, son suaves, ligeras, frescas, tienen propiedades de color, son translúcidas, su finura, la elongación, la elasticidad y el lustre o que son brillantes. A otras propiedades químicas, también del mismo autor, el mismo año, podríamos decir que las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores. Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y absorbentes. La materia prima secundaria, a continuación mi compañera. Materia prima secundaria. Tenemos como materias auxiliares el peróxido de hidrógeno, que tiene características, según el Consejo Colombiano de Seguridad del 2005, nos dice que presenta las siguientes características. Como nombre de dióxido de hidrógeno, fórmula H2O2. Su uso es blanqueadores de textiles, alimentos, papel, producción de químicos, refinado y limpieza de metales, combustible de cohetes, tratamiento de agua, antiséptico, etc. Peligroso sí, porque contiene oxidante fuerte y corrosivo. Efectos adversos a la salud, que puede dañar el sistema nervioso central, irritación en el tracto digestivo, en la parte respiratoria y en la piel puede contar con quemaduras. Las propiedades físicas del cotón 100. Según el Consejo Colombiano de Seguridad del 2005, nos cuenta que la apariencia, el olor y el estado físico es líquido, incoloro, con ligero olor. La gravedad específica es de 1.2 a 20 centígrados. El punto de ebullición es de 141 centígrados. Punto de fusión es de 11 centígrados. La viscosidad es de 1.245 a 20 centígrados. La presión de vapor es de 18.3 a 30 centígrados. Y la densidad relativa del vapor es de 1.0. Las propiedades químicas, según el Consejo Colombiano en el 2005, nos dice que el pH es de 5.1, la solubilidad es en agua y alcohol, los productos de compensación peligrosos es el oxígeno, el hidrógeno y el agua. Las condiciones a evitar es la luz, la generación de calor, el choque mecánico, la generación del polvo. La incompatibilidad es de materiales con materiales combustibles y oxidables, con el hierro, cobre, magnesio, latón, etc. El carboximetilcelulosa de sodio. Según Bolívar, en el 2018 nos dice las características son las siguientes. Los nombres alternativos también tiene como carmeloso sódica, la fórmula es RNOCH2 o como COOH,
que está empleado en el engomado de los hilos del urdimbre, haciéndose mucho más resistente. También nos dice que el polímero es un aniónico soluble en agua derivado de la celulosa. Las propiedades físicas y químicas. Según Bolívar, en las propiedades físicas nos dice que su apariencia es de polvo ligero, flotante o granulado, el color es crema o blanco, el olor y sabor es inodora e insípida, la densidad es de 0,7 a 0,9, y en propiedades químicas nos dice Bolívar 2018 que el soluble en agua sí, el soluble en disolventes orgánicos no, porque es un insoluble en metanol, etanol, dietilter, acetona, cloroformo y también en benceno. El punto de descomposición es de 274 centígrados, la acidez es similar al ácido acético. A continuación también les hablaré de la bobina de cartón prensado, que tiene como características en la empresa textil Chavin Sac 2021, que requiere cartón prensado con las siguientes características: de espesor de 5, longitud de 1,2, de diámetro de 10 centímetros, y según los embalajes Terra, algunas características del cartón prensado son la biodegradable y reciclable y fabricado a partir de la celulosa o fibra de madera. Las propiedades físicas: en el color tenemos beige, en el gramaje de 2500, la rigidez es resistente al alquilamiento, el aislamiento conduce la mala energía y el calor, adaptabilidad, pues se puede cortar y doblar fácilmente, tiene dureza y una estabilidad térmica que resiste entre 40 a 120 grados centígrados. Suministros diversos, como el plástico para las telas. Las características según Mincetur 2009 nos dice que es un material altamente versátil, moldeable a todo tipo de formas, nos permite imprimir en él, es muy brillante, es económico, cero oxidación y ligero. También nos protege al producto de polvo, de coloración y humedad. No es fácilmente reciclable. Las propiedades físicas son que tiene una transparencia, resistencia al impacto, resistencia a agramientos, no es absorbente, tiene una facilidad de impresión, y las propiedades químicas nos dice que resiste a manchas, es inflamable y no son afectados por el fenómeno de corrosión. Los productos sustitutos son como la seda, la lana y el lino. Los productos complementarios son como conos de hilos, botones, tijeras de costura, cremallera y velcro. A continuación, mi compañero les hablará. Con respecto a las maquinarias y equipos, para el proceso de fibras, encontramos una maquinaria que es el HB1 para análisis de fibras. La descripción es a partir del análisis y control de gestión de los parámetros de calidad de las fibras de algodón, llegaremos a la obtención de hilos con unas determinadas características de calidad estables en el tiempo. Estas características de las máquinas van a tener una influencia determinante en su comportamiento durante el proceso de hilatura, así como las propiedades de los hilos resultantes. Ahora, para el proceso de hilatura, tenemos la cargadora pesadora, que es una máquina que cuando además de alimentar el tren de apertura y limpieza, es necesario dosificar diferentes materias en diferentes proporciones, como por ejemplo mezcla de poliéster y algodón. Se pueden utilizar las cargadoras pesadoras. La fresadora. Sus descripciones en la actualidad es uno de los sistemas más utilizados. La materia es arrancada de la parte superior de los fardos mediante un fresado, en especial adecuada para trabajar algodón, pudiéndose mezclar fardos de diferentes lotes. Los fardos son un conjunto de paquetes de tejido. Característica: este tipo de máquinas pueden trabajar con un elevado número de fardos, lo que permite una perfecta mezcla y solapamiento de diferentes lotes de algodón, con el fin de mantener constante su característica de calidad. Mezcladoras. Ese tipo de máquina, ese es el propósito de esta máquina, es el mezclar las fibras y al mismo tiempo eliminar el polvo de copos que proviene de diferentes balas de algodón para conseguir una mezcla homogénea de estas fibras. Copos son digamos, pequeños hilados
como una copa de nieve de esa estatura. Características permiten minimizar las diferencias de afinidad tintorera entre diferentes tipos de algodón procedentes de la línea de apertura. Abridora batidora, una descripción es la función principal de este tipo de máquina es la de tratar las fibras realizando una limpieza intensiva y su separación sin romperlas. Podemos encontrar abridoras de monotambor, donde el órgano batidor puede ser a base de aspas, clavos, guarnición o agujas. El cardado, descripción. En esta operación se realizan en las máquinas dominadas cardas, que en el caso del algodón se denomina chapones. Sus características tienen unidad de apertura de las fibras, la unidad de cardado, la liberación del velo y formación de la cinta. El manual se regulariza en la masa de la cinta de carga mediante su reunido entre paréntesis 6 o 8 cintas y estirados. En esta operación las fibras se paralelizan, se mezclan entre sí y se elimina polvo e impureza que todavía quedan en la cinta de carga. Características de esta máquina son la alineación paralelas de las fibras provenientes de la operación de cardado, mejorar la uniformidad en términos de masa lineal mediante operaciones de doblado y estirado, mejorando su regularidad. Reunidora de cintas. Esta máquina consiste en transformar las cintas obtenidas en el manual en un napa de forma que pueden utilizarse en la máquina siguiente, la reunidora de napas, la cual alimentará a la peinadora que llevará a cabo la operación de peinado. La característica de esta máquina se reúnen entre 20 y 40 cintas de manual, donde a partir de un pequeño estiraje entre 1.2 a 1.5 se forma una napa. En la reunidora de cinta debe controlarse el peso de los rollos de napa y su coeficiente de variación entre pesadas que no debe ser superior al 0.5%. La peinadora de algodón, en la peinadora se eliminan las fibras y cortas y gruesas, se eliminan impurezas y se aumenta el paralelismo de las fibras. Característica de esta máquina puede ser entre 6 y 12 cabezales de peinado, que reúne sus cintas en un manual integrados en la misma máquina, con objeto de regularizar los empalmes producidos durante los ciclos de peinado. Una máquina continua de anillos. El objetivo de proceso de hilado es transformar la mecha en un hilo que tenga la masa lineal deseada, te parece el título de hilo, dándole una determinada torsión y finalmente pregarlos en bobinas. Característica de esta máquina, fileta de soporte de las mechas, tren de estiraje y aro y anillo o cursor. La continua de anillos, descripción, también llamada preparación en fino, consiste en producir una cinta más delgada llamada mecha, que presenta una cierta resistencia al estiramiento gracias a una ligera torsión. Característica de esta máquina, se alimenta de botes de cinta de manual, tanto en el sistema de hilatura, de cardado como de peinado. Cada cinta procedente de los botes de manual va a parar en un tren de estirado. En bobinado, descripción, el hilo es plegado en la bobina mediante los cilindros ranuados, donde sus perfiles deben ser adecuados a las diferentes materias y títulos de hilo. Característica de esta máquina, tiene un diámetro máximo en la base, cursa, una conicidad y un ángulo de cruce. Le daré pase a mi compañera sobre el siguiente punto. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el punto 4 que son las operaciones realizadas en el proceso de producción. Comenzamos con el proceso de hilandería, que vendría a ser el proceso de producción de hilo que se necesita para la elaboración de las telas que seguidamente vamos a necesitar para el cliente que nos lo ordenó. Comenzando con la recepción de la materia prima, que en este caso eran las fibras, y convirtiéndolas a través de distintos procesos tales como limpieza, cardado, estirado, laminado, doblado, preparado de las mechas, la unión de hilos, el peinado y el hilado final. Continuamos con el DOP en hilandería. Se inicia con la materia prima y se inicia con una operación combinada que es la recepción de materia prima y el traslado al área del almacén. Continuamos con una operación que sería el número 1, traslado de materia prima hacia el área de limpieza. Continuamos con otra operación, la carga de materia prima hacia la máquina de limpieza. Seguimos con otra operación, la separación de fibras extrañas, es la limpieza. De esta operación se reciben residuos que serían las fibras extrañas. Continuamos con la operación combinada número 2, traslado a máquina de cardado y montaje. Luego tenemos la operación número 4, que sería el cardado. Continuamos con el traslado del manual a manual, que sería la operación 5. Continuamos con la operación 6, que sería el setup y acomodo de rollo en manual.
Se continúa con la operación 7, que es el estirado, preestirado. Luego continuamos con el 8, que sería el traslado a máquina reunidora de cintas. Se continúa con la operación 9, que es el setup y acomodo de Unilab. Se continúa con la operación número 10, que es la unión de cintas en Unilab. Se continúa con la operación 11, traslado de cintas a peinadora. Seguimos con la operación número 12, setup y acomodo de cintas en peinado. Luego se realiza el peinado como la operación número 13. Con la operación número 14 tenemos el traslado a manual, post peinado. Continuamos con la operación 15, setup y acomodo de rollo en manual. Se continúa con la operación 16, estirado, post peinado. Se continúa con la operación 17, traslado a máquina mechera. Se continúa con la operación 18, que es el setup y acomodo de cintas de algodón. Se continúa con la operación 19, fabricación de mecha, que le llaman mechera. En la operación número 20 tenemos el desmonte de canillas. Luego de esto se pasa a la operación 21, que sería el traslado de canillas hacia la máquina continua. Luego se continúa con la operación número 22, setup y acomodo de canillas en máquina. Continuamos con la operación 23, hilado en continua. Luego se pasa a la operación número 24, que sería el desmonte de canilla. Continuamos con la operación número 25, traslado de canilla a coneras. Luego se pasa a la operación 26, que sería el setup y acomodo de canillas en máquina. Luego se pasa a la operación número 27, hilado en conera y enconado. Y luego se pasa por la operación número 28, desmonte de conos. Luego se termina la operación 29, traslado a almacén de hilado. Y con esto terminamos con el DOP en hilandería. Continuamos. Bueno, continuaríamos con el proceso de tejeduría, que es el proceso en el que el hilo ya elaborado en el proceso de hilandería anteriormente se convierte en hilo crudo, pasando por distintos procesos para tener esas propiedades que requieren tanto distintas telas como sea el drill, como sea la gabardina, etcétera. Cada uno tiene un proceso diferente. Dentro de este proceso de tejeduría tenemos los procesos de urguido, engomado, pasado, telar y algunas revisiones extras que se hacen ya que estamos procesando ya un producto semifinal. Continuamos con el DOP en tejeduría y revisión de tela. Entra primero en los hilados y iniciamos con una operación, transporte de hilados a la sala de urdido. Continuamos con la operación número 2, que sería colocar los conos de hilado para la alimentación de urdidora. Pasamos a la operación 3, que sería urdido directo o urdido seleccionar. Continuamos con una operación combinada, la número 1, que sería el desmontaje y traslado a la sala de engomado. Continuamos con la operación número 4, colocar rollos de urdido en engomadora. Continuamos con la operación número 5, que es el engomado. Continuamos con otra operación combinada, que sería la número 2, desmontar rollo, engomado y trasladado a la máquina de pasado. Continuamos con la operación número 6, que sería el montaje en pasadora automática. Continuamos con la operación número 7, que sería el montaje en pasadora automática. Continuamos con la operación 8, que sería pasado o remetido. Continuamos con otra operación combinada, la número 3, que sería desmonte y preparación del telar con ajustes mecánicos. Continuamos con la operación número 9, que sería el traslado de pasado hacia el telar. Continuamos con la operación número 10, que sería el montaje de telar. Continuamos con la operación número 11, que sería el arranque de tejido. Continuamos con otra operación combinada, que esa sería la 4, que sería desmonte y traslado de rollo de calidad a revisión. Continuamos con la primera revisión que se hace. Luego continuamos con una operación, que sería el tejido, que sería operación número 12. Continuamos con una operación combinada, que sería la 5, traslado de rollos y revisión de la tela cruda. Continuamos con otra operación, que sería el número 13, transporte de piezas hacia el almacén. Y terminamos con la operación número 14, que sería el almacenaje de pieza en crudo. Con esto terminamos con el TOP en tejeduría. Para la parte final del proceso de la elaboración de la tela, entraríamos en procesos de tintorería y empaquetado. El proceso de tintorería es el proceso en el que la tela ya adquiere el color especificado por el cliente anteriormente y que la empresa se comprometió a brindarlo. Y también agregamos la zona del empaquetado, ya que vendría a destacar últimamente ya el producto como final. Algunos procesos en los que podemos encontrar sería el plegado, el cosido, el tinturado
impregnado, sanforizado, doblado y por último el empaquetado final para ya distribuirse a almacenes y de almacenes a la distribuidora o tienda de ropa en la que se vendan estas telas. Continuamos con el DOP en tintorería, acabados y despacho final. Todo se inicia con las telas. Iniciamos con la operación número 1, que sería recepcionado de receta. Continuamos a la operación 2, que sería traslado los rollos de tela cruda a la zona de plegado. Continuamos con una operación combinada, la número 1, cosido de tela y revisado. Continuamos con la operación 3, plegado de tela, para pasar a la operación 4, que es el traslado a la zona de tinturado. Luego con la operación 5 programamos la máquina y pasamos a la operación 6, que sería el tintado de la tela. Pasamos a una operación combinada, la número 2, traslado a hidroextractor y escurrido de tela. Pasamos a la operación 7, traslado a la zona de cepillado. De esta vamos a tener unos residuos que son los desperdicios. Continuamos a otra operación combinada, la número 3, que sería traslado a la zona de impregnado y suavizado. Pasamos a otra operación, la número 8, impregnado de la tela. Pasamos a otra operación combinada, la número 4, traslado a la zona de sanforizado y revisado. Número 9 sería sanforizado de la tela. Pasamos a la operación número 10, que sería traslado a la zona de doblado, para pasar a la operación número 11, que sería el doblado de tela. Continuamos con la operación número 12, que sería preparado de las telas para ir a zona de empaquetado. Pasamos a la operación número 13, empaquetado de telas. Y finalmente la operación número 14, traslado de producto final a despacho. Y con eso terminamos el DOP de tintorería, acabados y despacho final. En la identificación de desperdicios tenemos la tabla de desperdicios de la empresa textil Chavín. En lo que es muda en sobreproducción, tenemos que debido a que no se tiene una programación en las ventas, se realiza la elaboración de teladril, incrementando un 5% de lo solicitado por el mercado y sin considerar lo planeado previamente, produciendo más de lo acordado para tener stock en almacén. Esto ocasiona el siguiente problema, que es el incremento de solicitud en materiales, además almacenamiento de productos no solicitados que ocupan espacio en almacén. En el tiempo de espera, tenemos la descoordinación de tiempos por falta de montacargas en el proceso de traslado de materia prima, lo que origina una descoordinación de la cantidad de maquinaria a utilizar. En transporte, por falta de maquinaria, el operario debe realizar más transportes de manera consecutiva, ocasionando transportes innecesarios y también origina una pérdida de tiempo en el transporte de materia prima. En desperdicios del medio ambiente, el residuo de corte, que son los retazos, es el principal desperdicio en la fabricación de tela, el cual se descarta sin ningún reproceso para la obtención de un nuevo producto, lo que origina un desaprovechamiento de un residuo reutilizable. En defectos, algunas telas son cortadas incorrectamente debido a que no se planeó cómo debe ser el proceso de corte ni el rendimiento del rollo de tela, lo que origina una disminución de rentabilidad económica. En talento humano mal utilizado, tenemos que los trabajadores muchas veces no son considerados para la toma de decisiones claves, ya que no hay confianza en sus conocimientos, lo que origina una mala comunicación con los supervisores y desconfianza del personal y mal ambiente de trabajo. En Muri tenemos que cada vez que se reciben pedidos de último momento aumenta la producción y con ello los empleados deben trabajar más y origina pérdidas de calidad de tela, sensación de desbalance de sueldo en contraste con el trabajo. En Mura tenemos que debido a la sobreproducción, ocasiona que el área de ventas realice contactos con clientes para ofrecer la mercadería y ocasiona perjudicar la previa planificación y sobrecargo de área de trabajo. Una forma de reutilizar los retazos que se obtienen son las siguientes. El mayor residuo que generan las empresas textiles luego de la manipulación de los tejidos son los retazos, y la idea es darle un uso a esos sobrantes para que no se conviertan en solo acumulación de basura. A través de las siguientes ideas se puede volver a utilizar, que son los accesorios, monederos, adornos, guirnaldas, cuadros, mascarillas, que últimamente se ven más, y las vinchas. Ya sé.
Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí nuestras referencias bibliográficas de donde sacamos todo el contenido expuesto en esta exposición. Y agradecerles por escucharnos. Muchas gracias, profesor, compañeros todos.